La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan a la vida humana. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. Por favor, permanezcan con nosotros en Catholic Parents Online. Catholic Parents Online les da la bienvenida a Fundamentos de la Fe Católica, un programa diseñado para ayudarnos a crecer en la fe y en el amor. Yo soy Eva Garnica, su anfitriona. La Iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reencontrar a los atribulados por la enfermedad, la unción de los enfermos. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor, sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Contamos con la presencia del Padre Alberto Curbelo, de la Congregación Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen, que nos explicará más profundamente acerca de este sacramento. Bienvenido, Padre. Gracias. Padre, ¿nos podría decir qué es el sacramento de la unción de los enfermos? El sacramento de la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de sanación, así como es el sacramento de la penitencia, que es administrado solamente por el sacerdote y confiere una gracia especial, o sea, regala una gracia especial al cristiano aquejado de cualquier enfermedad grave o incluso por la vejez, ya que no solamente es cuando, ¿verdad?, se va a morir que se puede recibir este sacramento, sino por alguna enfermedad, o sino también incluso pues por los años, ¿verdad?, por el peso de los años, por el grupo de enfermedades que pueda padecer esta persona, también puede ser, ¿verdad?, ungida. Y esto es lo que significa, ¿verdad?, este sacramento de la unción de los enfermos. ¿Quién instituyó este sacramento? Como todos los sacramentos, fue también instituido por Jesucristo nuestro Señor, ya que es un sacramento del Nuevo Testamento. No fue que Jesús, ¿verdad?, ungió y dijo las palabras de la unción de los enfermos, pero la Iglesia, a través de los tiempos, ¿verdad?, y viendo que Jesús es el autor, ¿verdad?, y fundador de cada uno de los sacramentos, o sea, siempre Cristo es el fundador o el que instituye también este sacramento para la sanación espiritual, pero también física, si es la voluntad de Dios de los cristianos. ¿Cómo lo instituyó, Padre? Jesús resucitado, como lo vamos a vivir, ¿verdad?, en el tiempo de la Pascua, y lo hemos vivido en el tiempo de la Pascua. Jesús renueva el envío, ¿verdad?, que hizo a sus discípulos en mi nombre van a imponer las manos sobre los enfermos y los van a sanar, ¿verdad? Jesús da una misión, un poder, ¿verdad?, a sus discípulos de imponer las manos y en su nombre invocar sobre la persona, ¿verdad?, sobre el enfermo, pues la gracia, el poder de Dios, para poder sanarlo espiritualmente, pero también, como decía, si es la voluntad de Dios, físicamente, corporalmente, también pueden recibir la sanación. La Iglesia recibe esta tarea de parte del Señor, como ya decía, ¿verdad?, de ir, ¿verdad?, y sobre todo los sacerdotes ir a donde están los enfermos, y allí dar el consuelo no solamente mediante la palabra, no solamente mediante la oración, sino también pues a través de esta unción, ¿verdad?, que es una de las unciones que se realiza dentro de los sacramentos que hay en la Iglesia, para de esta manera el enfermo pueda recibir gracia, fuerza, fortaleza sobre todo, para enfrentar su enfermedad, su dificultad, su vejez incluso, ¿verdad?
y de esta manera pueda continuar realizando la voluntad de Dios y, como ya lo he dicho, o sea, si es voluntad de Dios, puede incluso recibir la sanación física. Padre, a este sacramento lo conocemos también como los santos óleos y extrema unción. Se tiene la idea de que este es un sacramento para los que están muriendo. ¿Nos podría aclarar esta idea, por favor? Claro, esta idea siempre ha estado entre los cristianos, ¿verdad? De que es simplemente se puede recibir o se va a recibir este sacramento ya cuando nos faltan pocos minutos, ¿verdad? O nos quedan pocos minutos de vida aquí en la tierra para entonces con este sacramento ya poder entrar, ¿verdad? En la gloria eterna. Bueno, sí, puede ser. Pero tanto en la iglesia de Oriente como en Occidente, o sea, se le llamó extrema unción por eso mismo, porque se daba justo en el momento último ya de vida, ¿verdad? Para que entonces esta persona pudiera, pues eso, entrar en la gloria y recibir los sacramentos necesarios para poder encontrarse con Dios, ¿verdad? Pero la iglesia nos ha enseñado que no tenemos que esperar a ese último instante, ¿verdad? Cuando ya a punto estamos de morir, para entonces llamar al sacerdote y ungir a la persona. La unción de los enfermos se puede recibir ya porque la persona es envejecida, ¿verdad? Porque, como decía, el peso de los años ya como que no le deja realizar las cosas bien o mejor. Pero también simplemente cuando una persona está enferma, no enferma de gravedad, no enferma de que ya se está muriendo. En cualquier enfermedad, claro está, no cualquier, ¿verdad? Catarrito o dolor de una uña, no es que lo vamos a ungir, pero en ciertas enfermedades sí es bueno, ¿verdad? Llamar al sacerdote para que unja a la persona y no llamarlo tanto como, no llamarlo extrema unción, porque así se llamó, pero ya no se llama, sino se llama ahora unción de los enfermos. Por eso mismo, porque personas con enfermedad, personas con vejez, lo pueden recibir, ¿verdad? Y para eso, recibir gracia, recibir fuerza de parte de Dios. ¿Quién puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos? Toda persona que haya llegado al uso de razón puede recibir este sacramento de la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que va a recibir, ¿verdad? Es consciente de qué es lo que va a recibir y también toda persona que esté en peligro de morir, ¿verdad? Aunque ya te decía que puede ser también enferma sin el riesgo de morir, pero sobre todo estas dos, ¿verdad? Los que tienen ya el uso de razón para poder entender y las personas que corren este peligro de muerte para poder preparar su alma al encuentro con el Señor. Usted nos menciona que uno puede acercarse a recibir el sacramento. En caso de enfermedad, pero por ejemplo, una mujer que está embarazada lo puede recibir o en qué otro caso se puede recibir este sacramento. Okay. Hay muchos casos o muchas ocasiones se puede recibir este sacramento de la unción. Por ejemplo, una persona que tenga que ir a operarse, él puede pedir o ella puede pedir la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque de operaciones más simples hay gente que no ha salido de allí, ¿verdad? O sea, pues es mejor ir preparado, ¿verdad? O sea, que la persona vaya consciente, reciba consciente ese sacramento. ¿Por qué? Porque no se puede caer en la idea de que estoy en el hospital, voy a ser operado o operada, el sacerdote viene a ungirme, eso significa que voy a morir. No necesariamente, no necesariamente. El sacramento de la unción tiene otras gracias especiales, ¿verdad? Que es fortificar el espíritu, el corazón de la persona y poder enfrentar, ¿verdad? La debilidad de su enfermedad. ¿Por qué? Porque en una operación, pues, siempre el cuerpo se debilita, la persona se debilita. En cualquier otra enfermedad también el cuerpo y la persona se debilita. Y de esta manera la persona recibe fuerza. ¿Para qué? Para enfrentar su enfermedad y poder seguir caminando luego, ¿verdad? O sea, para recibir gracia y poder realizar lo que tiene que realizar. Salió bien de la operación, se recuperó, tiene fuerza para salir adelante y realizarlo todo como Dios lo quiere para él.
como ya decía, o sea, no simplemente es para el momento último, ¿verdad? O sea, sino en cualquier momento. Por ejemplo, pues el ejemplo que tú me pones de una mujer embarazada, si la mujer sabe que pues ya se siente mal, o sea, que no sabe si en cualquier momento el bebé pueda nacer o sabe que le está sucediendo algo, o sea, que le puede dificultar su parto, esa mujer, incluso aunque esté en su casa, ella puede pedir la unción de los enfermos. ¿Por qué no? Porque ella lo que quiere es recibir fuerza para enfrentar su situación, ¿verdad? Su momento, y Dios a través de este sacramento se lo regala, se lo da y puede ella continuar, ¿verdad? Caminando y realizándolo todo, pues, al plan y al camino, según el camino de Dios en su vida. ¿Nos podría decir quién es el encargado de administrar este sacramento? Los únicos que pueden administrar este sacramento son el obispo y el sacerdote, ya que son los ministros de la unción de los enfermos. O sea, nadie más. Así nos lo enseñó el Concilio de Trento y, ¿verdad? Y la Iglesia lo ha enseñado siempre. O sea, son solamente el obispo y el sacerdote. Es nuestro deber como sacerdote, ¿verdad?, instruir a la gente acerca de los beneficios, o sea, o de los regalos, o de las gracias que a través de este sacramento, pues, todo cristiano puede recibir. Se debe animar también a la misma vez a los enfermos a que ellos, si tienen ¿verdad?, el uso de razón y pueden realizarlo, ellos puedan también pedir este sacramento. ¿Verdad? Como decía, o sea, los que están enfermos en sus casas o porque ya la vejez no les deja hacer las cosas como antes, ellos mismos pueden pedir, ¿verdad?, este sacramento y el sacerdote se los va a dar. No se los puede negar, ¿por qué? Porque para eso es este sacramento, para fortalecer, para reavivar, para restablecer el alma y el espíritu, incluso el cuerpo de estas personas. ¿En qué consiste o cómo se celebra este sacramento? Este sacramento, en primer lugar, tiene, ¿verdad?, sus símbolos, sus palabras, etcétera, etcétera. Y la Iglesia nos enseña que este sacramento no solamente se recibe una vez, se puede recibir más de una vez, ¿verdad?, las veces que se necesite. Y este sacramento se recibe con un óleo que o es bendecido por el obispo en la misa crismal, ¿verdad? Por eso el obispo bendice el santo crisma, el óleo de los catecúmenos, pero también bendice el óleo de los enfermos. Es el óleo que se utiliza, ¿verdad?, para ungir a estas personas, aunque incluso si en algún momento el sacerdote no tiene o sea, los óleos bendecidos por el obispo, él puede utilizar algún otro aceite. El mismo sacerdote, o sea, el ritual de la Iglesia, hay una oración especial donde el mismo sacerdote puede bendecir ese óleo y utilizarlo, ¿verdad?, para ungir al enfermo en el momento de que se necesite. Pero la celebración, ¿verdad?, tiene como todo sacramento, tiene su ritual, ¿verdad? Se llega al lugar donde está el enfermo. Allí se comienza con la señal de la cruz, el saludo, ¿verdad? La paz del Señor se le da a esa persona. Y se comienza con la palabra de Dios, ¿verdad? Especialmente la carta de Santiago, donde dice: ¿hay alguno de ustedes que está enfermo? Llame a los presbíteros para que ellos vengan, impongan sobre los enfermos sus manos, los unjan y les queden perdonados sus pecados, ¿verdad? Y el sacerdote, pues, también puede explicar. Todo depende de cada caso, ¿verdad? Porque si es un caso de emergencia, ya es simplemente la unción y nada más, porque no sabemos si la persona ya está en peligro de morir, ¿verdad? Pero lo normal. Luego de la proclamación de la palabra, el sacerdote en silencio impone las manos o la mano sobre la cabeza del enfermo y inmediatamente unge al enfermo en la frente y en la palma de sus manos, con las palabras que el ritual nos propone, ¿verdad? Nos pide, o sea, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Luego de esto, el sacerdote hace oración, ¿verdad?, junto con el enfermo,
encomienda el corazón, el alma, el cuerpo, ¿verdad? Pide que pues esta persona pueda levantarse, que esta persona pueda otra vez hacer las labores diarias que tiene que realizar. El sacerdote en oración pide a Dios que renueve, ¿verdad? Que restablezca esta persona. Y luego viene la bendición final. El sacerdote bendice en el nombre de la Santísima Trinidad a esta persona y ya esta persona ha recibido, ¿verdad? El sacramento de la unción. En los casos donde hay el peligro de muerte, el sacerdote simplemente llega, si la persona no puede hablar, está casi inconsciente, ¿verdad? O no sé, lo que pase. El sacerdote pues impone su mano sobre la cabeza del enfermo, le da la absolución que se llama bajo condición. ¿Por qué? Porque todo va a realizarse de acuerdo a la intención de esa persona, porque aunque no escuchemos, aunque no veamos en el interior de esa persona puede aceptar o no puede aceptar, ¿verdad? Pues por eso el sacerdote le absuelve bajo condición, igualmente la unción. Pero esos son casos ya muy, muy especiales, ¿verdad? O sea, muy así de 1000 ninguno o de 100 uno y de 1000 ninguno. Pues bueno, lo importante es, ¿verdad?, que pueda recibir este sacramento y igual unge al enfermo también bajo condición porque no sabemos, ¿verdad?, si está aceptándolo, si no lo aceptó o lo quiere aceptar. Es dependiendo la persona cómo lo reciba, ¿verdad? Si lo quiere recibir, hace el efecto el sacramento. Si no lo quiere recibir, aunque lo haya administrado el sacerdote, pues no tiene ningún efecto en la persona que lo recibió. ¿Nos podría hablar de los efectos, gracias y frutos que nos confiere este sacramento? Ok. En primer lugar, la unción de los enfermos nos une o une al enfermo a la pasión de Cristo para su bien y el de toda su iglesia. O sea, el enfermo está sufriendo, el enfermo está padeciendo. Es el momento donde la persona enferma une toda su vida, une todo su dolor, une toda su enfermedad, une todo su sufrimiento al sufrimiento y a la pasión de Cristo, el Señor. Es cuando la persona está más cerca, ¿verdad?, de Jesucristo en los momentos de dolor, en el momento del sufrimiento, en el momento de la pasión, en el momento del ofrecimiento total a Dios, así como Cristo lo hizo por nosotros. El enfermo en ese momento recibe esa gracia también, ¿verdad? No es estar enfermo o padecer para quejarse. Quizás mucha gente le pasa esto, pero quizás es que tampoco tienen el conocimiento de que ese momento es un momento muy especial en sus vidas. Es cuando más cerca están de Jesucristo, el Señor, sufriendo con Él lo que Él sufrió, viviendo con Él lo que Él vivió y a la misma vez creciendo en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios y ofreciéndolo todo por su iglesia. La enfermedad puede ser ofrecida por tantas intenciones que hay en la iglesia, por tantas necesidades que hay en la iglesia. Es el momento para el enfermo, ¿verdad?, de encontrarse con Cristo y de ofrecerlo todo con Cristo, como Cristo lo hizo. En segundo lugar, se recibe el consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez. Es cuando el enfermo recibe esa fortaleza interior y la puede recibir también en su mismo cuerpo, como ya decía, o sea, fortaleza interior para soportar, ¿verdad? Es con paz en el corazón, con tranquilidad, pues lo que venga, lo que sea. Lo importante es que la persona no desespere, la persona no pierda la fe, no pierda su esperanza, sino que pueda aceptar, ¿verdad? En todo momento, pues, este es el momento de Dios, esta es la voluntad de Dios en mi vida, esto es lo que tengo que realizar, esto es lo que quiero ofrecer por la iglesia. También se puede recibir y se recibe el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia. Era el ejemplo que te daba, ¿verdad? Si el enfermo está, que no puede hablar, incluso por el mismo sacramento de la penitencia, recibe el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer que un enfermo que no puede hablar me confiese sus pecados porque no puede hacerlo. O sea, a través
de este sacramento, siempre y cuando el enfermo, ¿verdad?, esté dispuesto y lo reciba y reconozca lo que Dios realiza en él, sus pecados también pueden quedar perdonados. También recibe el restablecimiento de la salud corporal si conviene a la salud espiritual. Esta es la parte, o sea, esta parte no es la más importante. Esto cae siempre dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea que si Dios quiere, Él puede levantar a esa persona de una enfermedad, aunque sea grave, aunque ya esté en el último momento de su vida. Si Dios quiere que esa persona, para su bien espiritual, para su crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual de la comunidad, de la iglesia, Dios quiere que esa persona se levante de su enfermedad, a través de este sacramento también Dios lo puede realizar. O sea que, como te dije, o sea, no es lo más importante. Esto ya viene cayendo en un nivel como secundario, pero cuando Dios lo quiere, Dios lo hace. ¿Okay? Y prepara al enfermo para dar el paso a la vida eterna. Como normalmente se conocía, la extrema unción era en el último momento de vida. No necesariamente tiene que ser así, pero si el enfermo está en el último momento de su vida, es el momento para prepararlo, ¿verdad? O sea, su alma se fortalece, su espíritu se fortalece y es capaz de presentarse en la presencia de Dios. ¿Nos podría decir a qué se le llama viático? Okay. Viático es la comunión. Cuando el enfermo recibe la comunión, pero ya en el último momento, ¿verdad?, de su vida, pues ya cuando ya está en gravedad, sí la puede recibir. Así como nosotros recibimos los sacramentos de la iniciación cristiana, ¿verdad?, el bautismo, la confirmación y la misma Eucaristía, para fortalecer nuestras vidas, para renovar nuestras vidas, para alimentar nuestro interior y poder llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Igualmente, la unción de los enfermos y el viático, o sea, la comunión, va a ayudar al enfermo a eso mismo, a recibir gracia, a recibir fuerza, porque recibe la unción, pero a la misma vez recibe al mismo Cristo en su alma, en su corazón. Y es cuando puede el enfermo entonces prepararse mejor para entonces enfrentarse a Dios, ¿verdad? Llegar a la presencia de Dios y recibir el premio, ¿verdad?, de la vida eterna y gozar eternamente con el Señor. De esta forma, el viático, desde el inicio de la historia de la iglesia, ¿verdad?, siempre ha sido llevado a los enfermos. El viático, por eso se le llama viático, ese es el que camina para llevar, o sea, es el que prepara a caminar para llegar a la vida eterna, ¿verdad? Y por lo tanto el viático siempre se le lleva a los enfermos cuando los ministros extraordinarios de la Eucaristía van a las casas y visitan a los enfermos. Ese es el viático, pero también cuando el sacerdote con la unción de los enfermos visita a ciertos enfermos y pueden recibir a la misma vez los dos sacramentos y prepara el corazón y el alma de estas personas al encuentro con el Señor. Padre, ¿cuáles son las disposiciones requeridas para recibir dignamente este sacramento? Okay, lo primero, como todos los demás sacramentos, tiene que estar bautizado. Una persona no bautizada no puede recibir el sacramento de la unción. Debe tener uso de razón, pues hasta entonces es capaz de cometer pecado. O sea, cuando no tenemos uso de razón, pues quizás hacemos cosas, maldades, como los niños, pero ellos no saben que están cometiendo pecado. Para poder recibir este sacramento, debe tener ese también uso de razón. Tercero, estar en estado de gracia. Si no está en estado de gracia, pues por eso también el sacerdote ahí mismo le puede dar, ¿verdad?, la absolución de sus pecados. Esa persona misma puede pedir el perdón de sus pecados y el sacerdote, pues por lo tanto, lo confiesa y está en ese momento en estado de gracia. Cuarto, confiar en la virtud del sacramento y en la divina misericordia, ¿verdad? O sea, en la virtud del sacramento significando que, ¿qué va a realizar el sacramento en el alma de esa persona? Y estar preparado, ¿verdad? Y reconocer que el amor misericordioso de Dios en ese momento va a ser derramado en el corazón, en el alma, para prepararlo al encuentro con el Señor. Y finalmente, abandonarse a la voluntad de Dios. Dios lo puede todo, Dios lo hace todo,
bueno, que se haga en todo momento lo que Dios quiera en el alma, ¿verdad? En el corazón, y que se cumpla su voluntad en la vida. Como nos mencionó anteriormente, se necesita tener uso de razón para recibir este sacramento. ¿Quiere esto decir que los niños pequeños no lo pueden recibir? Esta es una pregunta, ¿verdad? Media, que la gente la escuche como que, pues bueno, si los niños no tienen uso de razón, no pueden recibir el sacramento. Siempre que el niño esté bautizado, sí puede recibir. Claro, si es un niño que todavía no tiene el uso de razón, o sea, sabemos que el niño no tiene ningún pecado. O sea, ¿por qué? Porque no conoce todavía lo bueno y lo malo, o sea, no sabe lo que es un pecado. Ahí, si se le da la unción o si no se le da, o sea, no hace ninguna diferencia, ¿verdad? Ahora, si el niño ya tiene uso de razón y reconoce que, ¿verdad? Que pues ya reconoce sus pecados, pues bueno, a un niño también se le puede dar el sacramento de la unción. Está en opción del sacerdote. Si se lo quiere dar, se lo da. Si no, pues no pasa nada. O sea, ¿por qué? Porque el niño es como un ángel, ¿no? O sea, es puro en la presencia de Dios, no tiene ningún pecado. Pero bueno, si hay la oportunidad de realizarlo, se puede realizar. O sea, no hay ningún problema. Y en el caso de un adulto que se encuentra en cama o que está bien o que no está bien de sus facultades, ¿se le puede administrar este sacramento? Claro que sí. Como decía primero, o sea, está en coma, solamente Dios sabe lo que pasa en el corazón, ¿verdad? En el interior de esa persona. Pero bueno, como nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, tampoco podemos saber si esa persona quiere recibir el sacramento. Un familiar de esa persona lo puede pedir y el sacerdote sí lo puede dar. O sea, todo está en cuándo o cómo la persona reciba, ¿verdad? En ese momento en que no puede expresarse, pueda recibir ese sacramento y si la persona está dispuesta, el sacramento surte efecto en su corazón, en su alma. Padre, gracias por haber estado con Gracias a nosotros. ti. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Por medio de este sacramento se recibe la gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente tentación de desaliento y de angustia ante la muerte. Esta asistencia del Señor por la fuerza de su Espíritu quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero también a la del cuerpo. Además, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga.